Lectura del libro El conflicto de los siglos de Elena Harmon de White. Capítulo 16. La Biblia y la Revolución Francesa. En el siglo XVI, la Reforma se empeñó en penetrar en todos los países de Europa, presentando a los pueblos la Biblia abierta. Algunas naciones le dieron la bienvenida como a mensajera del cielo. En otros países, el papado consiguió hasta cierto punto cerrarle la entrada, y la luz del conocimiento de la Biblia, con sus influencias ennoblecedoras, quedó excluida casi por completo. Sucedió en un pueblo que, aunque la luz logró penetrar, eran tan densas las tinieblas que no pudo ser apreciada. Por varios siglos lucharon la verdad y el error, disputándose el predominio. Triunfó al fin el mal y la verdad divina fue desechada. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aquella nación tenía que cosechar los resultados del mal que ella misma había escogido. El freno del Espíritu de Dios le fue quitado a aquel pueblo que había despreciado el don de su gracia. Se dejó al mal que llegase a su madurez, y todo el mundo pudo palpar las consecuencias de este rechazo voluntario de la luz. La guerra que se hizo contra la Biblia, llevada adelante por tantos siglos en Francia, llegó a ser su mayor grado en los días de la Revolución. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. Era la ilustración más elocuente que jamás presenciara el mundo de las maquinaciones de la política papal. Una ilustración de los resultados que Roma, por medio de sus enseñanzas, había estado persiguiendo en el transcurso de más de 1000 años. La supresión de las Sagradas Escrituras durante el periodo de la supremacía papal había sido predicha por los profetas. El revelador había señalado también los terribles resultados que iban a sobrevenir, especialmente sobre Francia, y cuya causa era el dominio del hombre de pecado. Dijo el ángel del Señor: hollarán la santa ciudad 42 meses, y daré autoridad a mis 2 testigos, los cuales profetizarán 1260 días, vestidos de sacos, y cuando hayan acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Apocalipsis 11:2-11. Y prevalecerá contra ellos, y sus cadáveres yacen en la plaza de la gran ciudad, que se llama simbólicamente Sodoma y Egipto. En donde también el Señor de ellos fue crucificado, y los que habitan sobre la tierra se regocijan sobre ellos, y hacen fiestas, y envían dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los habitantes sobre la tierra. Y después de los 3 días y medio, el Espíritu de vida venido de Dios entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies.
y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Los periodos aquí mencionados, 42 meses y 1260 días, son los mismos y representan ambos el tiempo de la Iglesia de Cristo y representan ambos el tiempo que la Iglesia de Cristo habría de sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 después de Jesucristo y debían terminar en 1798. En dicha fecha, entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. A pesar de haber sido elegido un nuevo Papa al poco tiempo, la jerarquía pontificia no ha llegado nunca a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera. La persecución contra la Iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la Iglesia. El Salvador había dicho: si no se acortara en aquellos días, ninguna carne podría salvarse, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Debido a la influencia de la Reforma, las persecuciones hechas a los cristianos habían terminado antes del año 1798. Y acerca de los dos testigos, el profeta declara más adelante: estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Antorcha a mis pies es tu palabra y luz a mi senda, dijo el salmista. Ambos testigos representan las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos son también testigos del plan de la salvación. Los tipos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir, y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho por los tipos y por la profecía, los cuales profetizarán 1260 días vestidos de sacos. Durante la mayor parte de dicho periodo, los testigos de Dios permanecieron en oscuridad. El poder papal procuró ocultarle al pueblo la palabra de verdad y poner ante él testigos falsos que desmintieran su testimonio. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y cuando se hizo cuanto fue posible por parte de los hombres y del diablo para desviar de ella la atención de la gente, y cuando los que osaron proclamar sus verdades fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en las fortalezas de los montes y en las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos. No obstante, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. Aún en los tiempos más oscuros, hubo hombres fieles
que amaron la palabra de Dios y que se manifestaron celosos por defender su honor. A estos fieles siervos de Dios les fueron dados poder, sabiduría y autoridad para que divulgasen la verdad durante todo ese periodo. San Mateo 24:22, Apocalipsis 11:4, Salmo 119:105. Y si alguno procura dañarlos, fuego procede de sus bocas y devora a sus enemigos. Y si alguno procurase dañarlos, es menester que de esta manera sea muerto. No impunemente pueden los hombres pisotear la palabra de Dios. El significado de tan terrible sentencia está contenido en el último capítulo del Apocalipsis. Yo testifico a cada uno que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno pusiere adición a ellas, pondrá Dios sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, quitará Dios su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Tales son los avisos que ha dado Dios para que los hombres se abstengan de alterar en nada lo que Él ha revelado o mandado. Estas palabras se refieren a todos los que con su influencia hacen que otros consideren con menosprecio la ley de Dios. Deben hacer temblar y temer a aquellos que declaran con insolencia que poco importa que obedezcamos o no obedezcamos a la ley de Dios. Todos los que alteran el significado preciso de las Sagradas Escrituras, sobreponiéndole sus opiniones particulares, y los que tuercen los preceptos de la palabra divina, ajustándolos a sus propias conveniencias o a las del mundo, se arrogan terrible responsabilidad. La palabra escrita, la ley de Dios, será la medida de cada individuo y condenará a todo el que fuere hallado falto. Y cuando estén acabado de dar su testimonio, el periodo en que los dos testigos habrían de testificar vestidos de sacos terminó en 1798, cuando ya estaban por concluir su obra en la oscuridad. La guerra les iba a ser hecha por el poder representado por la bestia que sube del abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio y sujeción de Satanás por medio del papado. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. Roma había seguido la política de aprisionar las santas escrituras sobre pretexto de tenerlas en reverencia y de ese modo se las ocultaba al pueblo. Apocalipsis 11:5, Apocalipsis 22, 18 y 19. Durante la época de su dominio, los testigos profetizaron vestidos de sacos, pero otro poder, la bestia que sube del abismo, iba a levantarse a declarar la guerra a la palabra de Dios. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos, se llama simbólicamente Egipto,
De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más descaro negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca se opuso con tanto descaro a la autoridad del cielo como el faraón de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar las pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta, y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en las Escrituras. En conformidad con lo que dice el profeta, iba a suceder en aquel tiempo, pocos años antes de 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría haciendo guerra a la Biblia, y en la tierra en que de aquella manera habían de ser obligados a callar a los dos testigos de Dios, saltarían a la vista el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y terrible en la historia de Francia. Durante la Revolución, en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización y llamados a llevar las riendas del gobierno de una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime voz para negar la verdad solemne para las almas, renunciando de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la deidad. Francia ha sido la única nación del mundo que detiene el récord de una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Muchos blasfemos, muchos infieles hay y seguirá habiéndolos en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes, pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios, lo cual llenó de regocijo a todos los habitantes de la capital y a una gran mayoría en otros pueblos, cantando y bailando hombres y mujeres al aceptar el manifiesto. Francia presentó también las características que más distinguieron a Sodoma. Durante la revolución manifestóse una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la que acarreó la destrucción de las ciudades de la llanura. Y el historiador presenta juntos el ateísmo y la prostitución de Francia, tal como nos la da la profecía. Íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión, se encontraba aquella que reducía la unión matrimonial
el contrato más sagrado que puedan hacer seres humanos y cuya permanencia y estabilidad contribuye eficazmente a la consolidación de la sociedad, a un mero convenio civil de carácter transitorio que dos personas cualesquiera podían celebrar o deshacer a su antojo. Si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o de permanente en la vida doméstica, con la seguridad a la vez de que el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación, no habrían podido echar mano de un plan más adecuado que el de la degradación del matrimonio. Sofía Arnold, notable actriz que se distinguía por la agudeza de sus dichos, definió el casamiento republicano como el sacramento del adulterio, en donde también el Señor de ellos fue crucificado. En Francia se cumplió también este rasgo de la profecía. En ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de enemistad contra Cristo. En ninguno había hallado la verdad tan acerba y cruel oposición en la persecución con que Francia afligió a los que profesaban el Evangelio. Crucificó también a Cristo en la persona de sus discípulos. Siglo tras siglo, la sangre de los santos había sido derramada. Mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, otros testimonios semejantes en favor de la verdad eran dados por sus hermanos, los albigenses de Francia. En los días de la Reforma, los discípulos de esta habían sucumbido en medio de horribles tormentos. Reyes y nobles, mujeres de elevada alcurnia, delicadas doncellas, la flor nata y de la nación se habían recreado viendo las agonías de los mártires de Jesús. Los valientes hugonotes en su lucha por los derechos más sagrados al corazón humano habían derramado su sangre en muchos y rudos combates. Los protestantes eran considerados como fuera de la ley. Sus cabezas eran puestas a precio y se les cazaba como a fieras. La iglesia en el desierto, es decir, los pocos descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban en Francia, en el siglo XVIII, escondidos en las montañas del sur, estaban aún apegados a la fe de sus padres. Cuando se arriesgaban a congregarse en las faldas de los montes o en los páramos solitarios, eran cazados por los soldados y arrastrados a las galeras, donde llevaban una vida de esclavos hasta su muerte. A los más morales, más refinados e inteligentes de Francia se les condenaba, se les encadenaba y torturaba horriblemente entre ladrones y asesinos. Otros podían darse por felices al ser muertos a sangre fría y a balazos, mientras que indefensos oraban de rodillas. Centenares de ancianos y de mujeres indefensas también y de inocentes niños quedaban tirados muertos en el mismo lugar donde se habían reunido para celebrar su culto. Al atravesar la falda del monte o del bosque para acudir al punto de donde solían reunirse, no era raro en cada 4 pasos
cadáveres, maculaban la hierba o que pendían de los árboles. Su país yacía asolado por la espada, el hacha y la hoguera, y se habían convertido en vasto y sombrío yermo. Estas atrocidades no se cometieron en la Edad Media, sino en el siglo brillante de Luis XIV, en que se cultivaba la ciencia y florecían las letras, cuando los teólogos de la corte y de la capital eran hombres instruidos y elocuentes y que afectaban poseer las gracias de la mansedumbre y del amor. Pero lo más inicuo que se registra en el lóbrego catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé. Todavía se estremece horrorizado el mundo al recordar las escenas de aquella carnicería, la más vil y alevosa que se registra. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. El tañido de una campana resonando a medianoche dio la señal del degüello. Millares de protestantes que dormían tranquilamente en sus casas, confiando en la palabra que les había dado el rey, asegurándoles protección, fueron arrastrados hasta la calle sin previo aviso y asesinados a sangre fría. Así como Cristo era el jefe invisible de su pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto, así lo fue Satanás de sus súbditos. Así como Cristo era el jefe invisible de su pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto, así fue Satanás. Así lo fue Satanás de sus súbditos cuando acometieron la tarea de multiplicar el número de los mártires. La matanza continuó en París por 7 días, desplegándose en los 3 primeros una furia indescriptible, y no fue limitada solo a la ciudad, sino que por decreto especial del rey se hizo extensiva a todas las provincias y pueblos donde había protestantes. No se respetaba edad ni sexo, no escapaba el inocente niño ni el anciano de canas. Nobles y campesinos, viejos y jóvenes, madres y niños sucumbían juntos. La matanza siguió en Francia por espacio de 2 meses. Perecieron en ella 70,000 personas de la flor y nata de la nación. Cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, el regocijo del clero no tuvo límites. El cardenal de Lorena premió al mensajero con 1000 duros. El cañón de San Angelo tronó con alegres salvas. Se oyeron las campanas de todas las torres. Innumerables fogatas convirtieron. Aplastad al miserable, lo cual decían refiriéndose a Cristo. Las blasfemias contra el cielo y las iniquidades más abominables se daban la mano, y al mismo tiempo eran exaltados a los mejores puestos los hombres más degradados y los más entregados al vicio y a la crueldad. En todo esto no se hacía más que dar homenaje a Satanás, mientras que Cristo, en sus rasgos característicos de verdad, pureza y amor, desprendido era crucificado. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y prevalecerá contra ellos y los matará.
El poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado del terror le hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca. Como nunca la presenciara el mundo, el culto a la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada, las instituciones de la Biblia abolidas, el día de descanso semanal fue abandonado y en su lugar consagraron un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos y en los sitios más a la vista de los cementerios se fijaron avisos en que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. El temor de Dios, decían, dista tanto de ser el principio de la sabiduría que más bien puede considerársele como principio de la locura. Quedó prohibida toda clase de culto religioso a excepción de los que se tributaban a la libertad y a la patria. El obispo constitucional de París fue empujado a desempeñar el papel más importante de la farsa más desvergonzada que jamás fuera llevada a cabo ante una representación nacional. Lo sacaron en pública procesión para que manifestase la convención de la religión que él había enseñado por tantos años, para que todos respectos una tramoya del clero sin fundamento alguno en la historia ni en la verdad sagrada. Negó solemnemente en los términos más explícitos la existencia de la deidad a cuyo culto se habían consagrado él, y ofreció que en lo sucesivo se dedicaría a rendir homenaje a la libertad, la igualdad, la virtud y la moral. Colocó enseguida sobre una mesa sus ornamentos episcopales y recibió un abrazo fraternal del presidente de la convención. Varios sacerdotes apóstatas imitaron el ejemplo del prelado, y los que habitan sobre la tierra se regocijan sobre ellos y hacen fiestas y envían dones los unos a los otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que habitaban sobre la tierra. La Francia infiel había acallado las voces de la reprensión de los testigos de Dios. La palabra de verdad yacía muerta en sus calles, y los que odiaban las restricciones y los preceptos de la ley de Dios estaban llenos de inmenso regocijo. Los hombres desafiaban públicamente al Rey de los cielos y gritaban como los pecadores de la antigüedad: ¿es posible que sepa Dios? ¿Y podrá haber conocimiento de esto para con el Altísimo? Uno de los sacerdotes del nuevo orden, profiriendo terribles blasfemias, dijo: Dios, si es cierto que existes, toma venganza de las injurias que se hacen a tu nombre. Salmo 73:11. Yo te desafío, guarda silencio, no te atreves a descargar tus truenos. Entonces, ¿quién va a creer que existes? ¿Qué eco tan fiel de la pregunta de Faraón: ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz. No conozco a Jehová. El insensato ha dicho en su corazón: no hay Dios. Y el Señor declara respecto a los que pervierten la verdad:
que se hará manifiesta a toda su necedad. Después que hubo renunciado al culto del Dios vivo, el alto y el excelso que habita en la eternidad, cayó Francia al poco tiempo en una idolatría degradante, rindiendo culto a la diosa de la razón, en la persona de una mujer libertina. Y esto en la Cámara Representativa de la Nación y por medio de las autoridades legislativas y ejecutivas. Dice el historiador, una de las ceremonias de aquel tiempo de locura no tiene igual el día de hoy, por lo absurdo combinado con lo impío. Las puertas de la convención se abrieron de par en par para dar entrada a los músicos de la banda que precedía a los miembros del cuerpo municipal, que entraron en solemne procesión, entonando un himno a la libertad y escoltando como objeto de su futura adoración a una mujer cubierta con un velo y a la cual llamaban la diosa de la razón. Cuando llegó ésta al lugar que le estaba reservado, le fue quitado el velo con gran ceremonial y se le dio asiento a la derecha del presidente, reconociendo todos ellos en ella a una bailarina de la ópera. A esta mujer rindió público homenaje la Convención Nacional de Francia, considerándola como la representación más perfecta de la razón que ellos veneraban. Esta momería sacrílega y ridícula estuvo de moda y la instalación de la diosa de la razón fue imitada en algunas poblaciones del país que deseaban demostrar que se hallaban a la altura de la revolución. El orador que introdujo el culto de la razón se expresó en estos términos: legisladores, el fanatismo ha cedido su puesto a la razón. Sus turbios ojos no han podido resistir al brillo de la luz. Un pueblo inmenso se traslada hoy a sus bóvedas góticas, que por vez primera han servido de eco a la verdad. Allí han celebrado los franceses el único culto verdadero, el de la libertad, el de la razón. Allí hemos hecho votos por la prosperidad de las armas de la República. Allí hemos abandonado inanimados ídolos para seguir a la razón, a esta imagen animada, obra de la más sublime de la naturaleza. Al ser representada la diosa ante la convención, la tomó el orador de la mano y dirigiéndose a toda la asamblea dijo: mortales, cesad de temblar ante los truenos imponentes de un Dios que vuestros temores crearon. No reconozcáis de hoy en adelante otra divinidad que la razón. Yo os presento su imagen más noble y pura, y si habéis de tener ídolos, ofreced sacrificios solamente a los que sean como este. Caiga ante el augusto senado de la libertad el velo de la razón. La diosa, después de haber sido abrazada por el presidente, tomó asiento en una magnífica carroza que condujeron por entre el inmenso gentío hasta la catedral de Notre Dame, en donde la colocaron en el lugar destinado a la deidad. La elevaron sobre el altar mayor y recibió la adoración de todos los que estaban presentes. Poco después de esto, procedieron a quemar públicamente la Biblia. En cierta ocasión, la Sociedad Popular del Museo
entró en el salón municipal gritando: «¡Vive la razón!», y llevando en la punta de un palo los fragmentos de varios libros que habían sacado de las llamas, quemados en parte, entre otros breviarios, misales y el Antiguo y el Nuevo Testamento, que expiaron en un gran fuego. Dijo el presidente: «Todas las locuras que por causa de ellos había incurrido la raza humana». El romanismo había principiado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir. A la política de Roma se debía la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. Escritores dicen, refiriéndose a los horrores de la revolución, que de esos excesos debe haberse responsables al trono y a la iglesia. En estricta justicia debieran atribuirse a la iglesia sola. El romanismo había enconado los espíritus de los monarcas contra la reforma, haciéndola aparecer como enemiga de la corona, como elemento de discordia que podía ser fatal a la paz y a la buena marcha de la nación. Fue el genio Roma el que por este medio inspiró las espantosas crueldades y la acervísima opresión que procedía del trono. El espíritu de libertad acompañaba a la Biblia. En donde quiera que el Evangelio era recibido, despertaba las inteligencias de los hombres. Estos empezaban por arrojar las cadenas que por tanto tiempo los habían tenido sujetos a la ignorancia, el vicio, a la superstición. Empezaban a pensar y a obrar como hombres. Los monarcas, al ver esto, temieron por la suerte de su despotismo. Roma no fue tardía para inflamar los temores y los celos de los reyes. Decía el Papa al regente de Francia en 1525: «Esta manía, el protestantismo, no solo confundirá y acabará con la religión, sino hasta con esta manía, el protestantismo, no solo confundirá y acabará con la religión, sino hasta con los principados, con la nobleza, con las leyes, con el orden y hasta con las clases sociales». Y pocos años después el nuncio papal le daba este aviso al rey: «Señor, no os engañéis, los protestantes van a trastornar tanto el orden civil como el religioso. El trono peligra tanto como el altar. Al introducirse una nueva religión, se introduce necesariamente un nuevo gobierno», y los teólogos apelaban a las preocupaciones del pueblo al declarar que las doctrinas protestantes seducen a los hombres hacia las novedades y la locura. Roban así al rey el afecto leal de sus súbditos y destruyen la iglesia y el Estado al mismo tiempo. De ese modo logró Roma predisponer a Francia contra la reforma, y la espada de la persecución se desenvainó por primera vez en Francia para sostener el trono, resguardar a los nobles y conservar las leyes. Poco previeron los reyes cuán fatales iban a ser los resultados de tan odiosa política. Las enseñanzas de la Biblia
eran las que hubieran podido implantar en las mentes y en sus corazones, en los corazones de los hombres, aquellos principios de justicia, la templanza, de verdad, de equidad y de benevolencia, que son la piedra angular del edificio de la prosperidad de un pueblo. La justicia ensalza a la nación y con ella se afirma el trono. La opresión de la justicia será la paz y el resultado de la justicia, calma y confianza para siempre. El que obedece las leyes divinas es el que mejor respetará y acatará las leyes de su país. El que teme a Dios honrará al rey en el ejercicio de su autoridad justa y legítima. Pero por desgracia, Francia prohibió la Biblia y desterró a sus discípulos. Siglo tras siglo hubo hombres de principios e integridad, de la gran inteligencia y de fuerza moral, que tuvieron valor para confesar sus convicciones y fe para sufrir por la verdad. Siglo tras siglo estos hombres penaron como esclavos en las galeras y perecieron en la hoguera, o los dejaron que se pudrieran en tenebrosas e inmundas mazmorras. Miles y miles se pusieron en salvo, huyendo así. Continuaron luchando durante 250 años después de iniciada la Reforma. Casi no hubo generación de franceses durante ese largo periodo de tiempo que no fuera testigo de la fuga de los discípulos del Evangelio, que habían para escapar de la furia de los inicuos perseguidores, llevándose consigo su inteligencia, sus artes, sus industrias y su carácter ordenado, y en que sobresalían de un modo especial, viniendo a ser un valioso contingente para atribuir al bien de los países en donde encontraban refugio. Y a medida que enriquecían otros países con sus preciosos dones, despojaban al suyo propio. Si hubieran permanecido en Francia, todos los que abandonaron, si por espacio de 300 años la pericia industrial de aquellos hubiera sido empleada en cultivar el suelo de su país, en hacer progresar las manufacturas, si durante estos 300 años el genio creador de los mismos, junto con su poder analítico, hubiera seguido enriquecido la literatura y cultivando las ciencias de Francia, si hubieran sido dedicada la sabiduría de tan nobles hijos para dirigir sus asambleas, su valor para pelear sus batallas y su equidad para formular las leyes y la religión de la Biblia, para robustecer la inteligencia y para dirigir las conciencias del pueblo, ¡qué inmensa gloria no hubiera sido la de Francia! Y en el día de hoy, qué grande, qué próspero y qué dichoso país nos sería. Toda nación modelo, toda una nación modelo, pero un fanatismo ciego e inexorable echó de su suelo a todos los que enseñaban la virtud, a los campeones del orden y a los honrados defensores del trono. Esto era decir, a los que hubieran podido dar a su país renombre y gloria. Escoged entre la hoguera o el destierro. Al fin la ruina del Estado fue completa. Ya no quedaba en el país conciencia que proscribir, religión que arrastrar a la hoguera, ni patriotismo que desterrar, todo lo cual dio por resultado la revolución con sus horrores. Con la huida de los hugonotes quedó Francia sumida
general decadencia. Florecientes ciudades manufactureras quedaron arruinadas, los distritos más fértiles volvieron a quedar baldíos, el entorpecimiento intelectual y el decaimiento de la moralidad sucedieron al notable progreso que había sido alcanzado ya. París quedó convertido en un vasto asilo. Asegúrese que al estallar la revolución, 200,000 personas que se hallaban en la indigencia solicitaban el socorro del rey. Solos los jesuitas prosperaban en la nación decaída y gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias y las escuelas, las cárceles y las galeras. El Evangelio hubiera podido dar a Francia la solución de estos problemas políticos y sociales que frustraron los propósitos de su clero, de su rey y de sus gobernantes, y que finalmente arrastraron a la nación entera a la anarquía y a la ruina. Pero debajo del dominio de Roma, el pueblo había perdido las benditas lecciones que de sacrificio y de amor les diera el Salvador. Todos se habían apartado de la práctica de la abnegación en beneficio de los demás. Los ricos no tenían quien los reprendiera por la opresión con que trataban a los pobres, y a estos nadie los aliviaba de su degradación y de su servilismo. El egoísmo de los ricos y de los poderosos se hacían más y más manifiesto y avasallador. Por varios siglos los aldeanos fueron víctimas del libertinaje y de la ambición de los nobles, que los atormentaban de una manera horrible. El rico perjudicaba al pobre y éste odiaba al rico. En muchas provincias sucedían que los nobles eran dueños del suelo y los de las clases trabajadoras simples arrendatarios, y de este modo el pobre estaba a merced del reino y se veía obligado a someterse a sus exorbitantes exigencias. La carga del sostenimiento de la Iglesia y del Estado fue echada sobre los hombres de las clases media y baja del pueblo, las cuales eran recargadas con tributos por las autoridades civiles y por el clero. El capricho de los nobles era considerado como ley suprema, y que el labriego y el campesino pereciesen de hambre no era para conmover a sus opresores. El pueblo estaba obligado por turno a velar exclusivamente por los intereses del propietario. Los agricultores llevaban una vida de trabajo duro y continuo y de una miseria sin alivio, y si alguna vez osaban quejarse, se les trataba con insolente desprecio. En las cortes de justicia siempre se iba a favor del noble y en contra del campesino. Los jueces aceptaban sin escrúpulo el cohecho, y cualquier capricho de la aristocracia era sancionado por la ley. En virtud de este sistema de corrupción universal, de los impuestos exigidos a la comunidad por los magnates seculares y por el clero, no llegaba ni a la mitad al tesoro del reino, ni al arca episcopal, pues la mayor parte de lo colectado la empleaban los recaudadores en la disipación y en las francachelas, y los que de esta manera despojaban a sus consúbditos estaban libres de impuestos y con derecho por ley o por costumbre a ocupar los empleos todos del gobierno.
La clase privilegiada consistía de 150,000 personas, y para regalar a esta gente se condenaba a millones de seres a una vida de degradación irremediable. La corte estaba completamente entregada a la lujuria y al libertinaje. El pueblo y sus gobernantes se veían con desconfianza. Se sospechaba de todas las medidas que dictaba el gobierno, porque se le consideraba intrigante y egoísta. Por más de medio siglo antes de la Revolución, ocupó el trono Luis XV, quien aún en aquellos tiempos corrompidos sobresalió en su frivolidad, su indolencia y su lujuria al observar aquella depravada y cruel aristocracia y la clase humilde sumergida en la ignorancia y en la miseria. Al Estado en plena crisis financiera y el pueblo exasperado, no se necesitaba tener ojo de profeta para ver de antemano una inminente insurrección. A las amonestaciones que le daban sus consejeros, solía contestar el rey: procurad que todo siga así mientras yo viva. Después de mi muerte, suceda lo que quiera. En vano se le hizo ver la necesidad que había de una reforma. Bien comprendía él el mal estado de las cosas, pero no tenía ni valor ni poder suficiente para remediarlo. Con acierto describió él la suerte de Francia, con su respuesta tan egoísta como indolente: después de mí el diluvio, decía, valiéndose Roma de la ambición de los reyes y de las clases dominantes. Ejerció su influencia para sujetar al pueblo en la esclavitud, y ella podría dominar completamente gobiernos y súbditos. Por medio de su astuta política, advirtió que para tener un perfecto dominio sobre los hombres necesitaba subyugar sus almas, y que el medio más seguro para evitar que se le escapasen de su dominio era convertirlos en seres impropios para la libertad. 1000 veces más terrible que el padecimiento físico que resultó de su política fue la degradación moral que prevaleció en todas partes. Despojado el pueblo de la Biblia y sin más enseñanzas que la del fanatismo y la del egoísmo, quedó pronto sumido en la ignorancia y en la superstición, y tan degradado por los vicios que resultaba incapaz de gobernarse por sí solo. Pero los resultados fueron muy diferentes de los que Roma había supuesto. En vez de que las masas sujetaran ciegamente a sus dogmas, su obra dio por resultado que el pueblo se convirtiera en infiel y revolucionario. Odiaba al romanismo y al sacerdocio, a quien consideraba a uno de sus opresores. El único Dios que el pueblo conocía era el de Roma, y la enseñanza de esta, su única religión. Consideraba como fruto legítimo de las enseñanzas de la Biblia la crueldad y la iniquidad de Roma, y no quería ni oírla mencionar. Roma había dado a los hombres falsa idea del carácter de Dios, cuyas doctrinas había pervertido, y en su consecuencia el pueblo despreciaba la Biblia y a su autor. Roma había exigido que se cayese ciegamente en sus dogmas, alegando que así estaba ordenado en las Escrituras,
En la época de la reacción, Voltaire y sus compañeros rechazaron en absoluto la palabra de Dios e hicieron cundir por todas partes el veneno de la incredulidad. Roma había pisado al pueblo con su pie de hierro, y de las masas degradadas y embrutecidas al sublevarse contra tamaña tiranía. Desconocieron toda sujeción. Estas mismas masas se enfurecieron al ver que por mucho tiempo habían rendido homenaje a tan descarados embustes y rechazaron la verdad juntamente con la mentira. Confundieron la libertad con el libertinaje y esclavos como lo eran del vicio, se consideraron felices con una libertad imaginaria. Al estallar la revolución, el pueblo obtuvo por concesión del rey el ser representado en la Asamblea Nacional por un número de delegados superior al de clero y al de los nobles juntos. Era pues el pueblo dueño de la situación, pero no estaba preparado para hacer uso de este privilegio con sabiduría y moderación. Ansioso de reparar los agravios que había sufrido, determinó reconstruir la sociedad. Un populacho encolerizado que guardaba en su memoria el recuerdo de tantos sufrimientos, resolvió levantarse contra aquel estado de miseria que había venido ya a ser insoportable y tomar venganza de aquellos a quienes consideraba como responsables de sus padecimientos, los oprimidos, poniendo en práctica las lecciones que habían aprendido cuando estuvieron bajo el yugo de los tiranos, se convirtieron en opresores de los mismos que antes les habían oprimido. La desdichada Francia recogió con sangre lo que había sembrado. Terribles fueron las consecuencias de su sumisión al poder avasallador de Roma. Allí donde Francia, impulsada por el papismo, prendiera la primera hoguera en los comienzos de la Reforma, allí también la Revolución levantó su primera guillotina, en el mismo sitio en que murieron quemados los primeros mártires del protestantismo. En el siglo XV fueron precisamente decapitadas las primeras víctimas en el siglo XVIII. Al rechazar Francia el evangelio que le brindaba bienestar, franqueó las puertas a la incredulidad y a la ruina. Menospreciadas por las ordenanzas de la ley de Dios, se echó de ver que las leyes humanas no tenían fuerza alguna para contener las pasiones, y la nación fue arrastrada a la rebeldía y a la anarquía. La guerra contra la Biblia inició una era conocida en la historia por el reinado del terror. La paz y la dicha se ahuyentaron de todos los hogares y de todos los corazones. Nadie tenía la vida segura. El que triunfaba hoy, mañana era considerado como sospechoso y lo condenaban a muerte. Violencia y lujuria dominaban sin disputa. El rey, el clero y la nobleza tuvieron que someterse a las atrocidades de un pueblo excitado y frenético. Su sed de venganza subió de punto cuando el rey fue ejecutado, y los mismos que decretaron su muerte le siguieron bien pronto al cadalso. Se determinó matar a todo aquel que apareciese como sospechoso u hostil a la revolución. Las cárceles se llenaron hallándose en cierta ocasión dentro de sus muros
más de 200,000 presos. En las ciudades del reino se registraron crímenes horrorosos. Se levantaba un partido revolucionario contra otro, y Francia quedó convertida en inmenso campo de batalla, donde las luchas eran inspiradas y dirigidas por las violencias y las pasiones. En París sucedíanse los tumultos uno a otro, y los ciudadanos divididos en diversos partidos no parecían llevar otra mira que el exterminio mutuo, y para agravar más aún la miseria general, la nación entera se vio envuelta en prolongada y devastadora guerra con las mayores potencias de Europa. El país estaba casi en bancarrota. El ejército reclamaba pagos atrasados. Los parisienses se morían de hambre. Las provincias habían sido puestas a saco por los bandidos, y la civilización había desaparecido casi por completo en la anarquía y la licencia. Harto bien se había aprendido al pueblo las lecciones de crueldad y de tormento que con tanta diligencia Roma les enseñara. Al fin había llegado el día de la venganza. Ya no eran los discípulos de Jesús los que eran arrojados a las mazmorras o a la hoguera. Tiempo hacía ya que estos habían perecido o que se hallaban en el destierro. La despiadada Roma sentía ya el poder mortífero de aquellos a quienes ella había enseñado a deleitarse en la perpetración de crímenes sangrientos. El ejemplo de persecución que había dado el clero de Francia durante varios siglos se volvía contra él con señalado vigor. Los cadalsos se teñían con la sangre de los sacerdotes. Las galeras y las prisiones en donde antes se confinaba a los hugonotes se hallaban ahora llenas de los perseguidores de ellos, sujetos con cadenas al banquillo del buque y trabajando duramente con los remos. El clero católico romano experimentaba los tormentos que antes con tanta prodigalidad infligiera su iglesia sobre los mansos herejes. Llegó entonces el día en que el código más bárbaro que jamás se haya conocido fue puesto en vigor por el tribunal del más bárbaro que hubiera visto hasta entonces, día aquel en que nadie podía saludar a sus vecinos, ni a nadie se le permitía que hiciese oración, so pena de incurrir en el peligro de cometer un crimen digno de muerte, en que los espías acechaban en cada esquina y que la guillotina no cesaba en su tarea día tras día, en que las cárceles estaban tan llenas de presos que más parecían galeras de esclavos, y en que las acequias corrían al Sena llevando en sus raudales la sangre de las víctimas, mientras que en París se llevaban cada día al suplicio carros completos de sentenciados a muerte. Los procónsules que eran enviados por el Comité Supremo a los departamentos desplegaban tal espantosa crueldad que ni aun en la misma capital se veía cosa semejante. La cuchilla de la máquina infernal no daba abasto de matar a la gente. Largas filas de cautivos sucumbían bajo las descargas graneadas de fusilería. Se hacían intencionalmente
horadaciones en los pequeños barcos sobrecargados de cautivos. Lión se había convertido en desierto, en arras, ni aún se concedía a los presos la cruel misericordia de una muerte pronta. Por toda la ribera del Loira, río abajo desde Sanmur al mar, se veían grandes bandadas de cuervos y milanos que devoraban los cadáveres desnudos que yacían unidos en abrazos horrendos y repugnantes. No se hacía cuartel ni a sexo ni a edad. El número de muchachos y doncellas menores de 10 años y 7 años fueron asesinados por orden de aquel execrable gobierno se cuenta por centenares. Pequeñuelos, arrebatados del regazo de sus madres, eran ensartados de pieza en pieza entre las filas jacobinas. En el corto espacio de 10 años perecieron multitudes de seres humanos. Todo esto era del agrado de Satanás. Con este fin había estado trabajando desde hacía muchos siglos. Su política es el engaño desde el principio hasta el fin, y su firme intento de acarrear sobre los hombres el dolor y la miseria, desfigurar y corromper la obra de Dios, estorbar sus planes divinos de benevolencia y amor, y de esta manera contristar al cielo. Confunde con sus artimañas las mentes de los hombres y hace que éstos achaquen aquella misma obra a Dios, como si toda esta miseria fuera resultado de los planes del Creador. De igual modo, cuando los que han sido degradados y embrutecidos por su cruel dominio alcanzaban su libertad, Él los impulsa al crimen y a los excesos y a las atrocidades. Y después de todo esto, los tiranos y los opresores se valen de semejantes cuadros de libertinaje para ilustrar la consecuencia de la libertad. Cuando el error ha sido descubierto de un modo, Satanás lo disfraza de otro, y la gente lo saluda con el mismo entusiasmo con que lo acogió primero. Cuando el pueblo descubrió que el romanismo era un engaño y que él, Satanás, no podía conseguir más por ese medio que se violase la ley de Dios, entonces optó por hacerle creer que todas las religiones eran engañosas y la Biblia una fábula, y en tal virtud, arrojando lejos de sí a los estatutos divinos, se entregó a una vida desenfrenada. El error fatal que ocasionó tantos males a los habitantes de Francia fue el ningún conocimiento de esta gran verdad, que la libertad bien entendida está basada en los mandamientos de la ley de Dios. Oh, si hubieras escuchado mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Mas no hay paz, dice Jehová, para los inicuos. Aquel empero que me oyere, a mí habitará seguro y estará tranquilo, sin temor de mal. Los ateos, los incrédulos, los apóstatas se oponen abiertamente a la ley de Dios, pero los resultados de su influencia prueban que el bienestar del hombre depende de la obediencia de los estatutos divinos. Los que no quieran leer esta lección en el libro de Dios tendrán que leerlas en la historia de las naciones. Cuando Satanás intentó desviar de la obediencia a Dios
a los hombres por medio de la iglesia papal. Nadie sospechaba quiénes fueran sus agentes y su obra estaba tan disfrazada que nadie comprendió que la miseria que de ella resultó fuera fruto de la transgresión. La obra del Espíritu de Dios pudo aniquilar su poder con tal fuerza que sus planes no llegaron a desarrollarse hasta su consumación. La gente no supo remontar del efecto a la causa, ni descubrir el origen de tanta desgracia. Pero la revolución, la Asamblea Nacional rechazó de plano la ley de Dios, y durante el reinado del terror que se siguió, todos pudieron ver cuál era el fondo y la causa de todas las desgracias. Cuando Francia desechó a Dios y descartó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado al fin el objeto que por tanto tiempo se habían propuesto, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Y porque no era pronto castigada la obra mala, el corazón de los hijos de los hombres estaba plenamente resuelto a hacer el mal. Empero la transgresión de una ley justa y recta debía traer inevitablemente como consecuencia la miseria y el desastre. Si bien es verdad que no vino el juicio inmediatamente sobre ellos, sin embargo estaban estos labrando su ruina segura. Siglos de apostasía y de crimen iban acumulando la ira para el día de la retribución, y cuando llegaron al colmo de la iniquidad, comprendieron los menospreciadores de Dios cuán terrible es abusar de la paciencia divina hasta agotarla. Habían prescindido del poder restrictivo del Espíritu de Dios, que hubiera sido el único capaz de tener en jaque al espíritu del poder cruel de Satanás, y en su lugar imperaba aquel que se deleita y se goza en los sufrimientos de la humanidad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosechaban ya los frutos de ella, que eran tantos y tan horribles que la pluma se resiste en describirlos. De las provincias asoladas y de las ciudades arruinadas, levantábase el grito terrible de desesperación, grito de angustia y indescriptible. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la sociedad, la ley, el orden, la familia, el Estado y la Iglesia, todo había sufrido el rudo golpe descargado por la mano impía que se levantara amenazante contra la ley de Dios. Bien dijo el sabio: por su misma maldad caerá el hombre malo, pero aunque el pecador haga mal 100 veces y con todo se le prolonguen los días, sin embargo, yo ciertamente sé que les irá bien a los que temen a Dios. Por lo mismo que temen delante de Él, al hombre malo empero se le irá bien, por cuanto aborrecieron la ciencia y no escogieron el temor de Jehová. Por tanto comerán del fruto de su mismo camino y se hartarán de sus propios consejos. No habrían de permanecer más tiempo en silencio los fieles testigos de Dios que habían sucumbido bajo el poder blasfemo que sube del abismo. Después de los 3 días y medio, el Espíritu de vida venido de Dios entró en ellos.
y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. En el año 1793 se expidieron en la Cámara Francesa los decretos que abolían la religión cristiana y que desechaban la Biblia. Y 3 años y medio después, este mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución invalidando esos decretos y concediendo la tolerancia a las Sagradas Escrituras. El mundo contempló estupefacto los terribles resultados de haber despreciado los oráculos sagrados y llegó a convencerse plenamente de que la fe en Dios y en su palabra son la base de la virtud y de la moralidad. Dice el Señor: ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por tanto, aquí que a Israel yo le haré saber esto, y esta vez les haré conocer mi mano y mi poder, y conocerán que mi nombre es Jehová. El profeta, hablando de los 2 testigos, dice además: y oyeron ellos una gran voz procedente del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, viéndolo sus enemigos. Estos 2 testigos de Dios fueron honrados más que nunca desde que Francia les declarara la guerra en el año 1804. Se organizó la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Este hecho fue seguido de otros semejantes en otras partes de Europa, donde se organizaron sociedades similares con numerosas ramas esparcidas por muchas partes del continente. En el año 1816 fue fundada la Sociedad Bíblica Americana. Cuando la fundación de la Sociedad Británica, ya la Biblia había circulado en 50 idiomas y desde entonces ha sido traducida a más de 400 idiomas y dialectos. Durante los 50 años que precedieron el de 1792, se daba muy pocas las iglesias que se esforzaban en extender el evangelio en los países paganos, pero en las postrimerías del siglo XVIII se operó un cambio notable. Los hombres comenzaron a sentirse descontentos con los resultados del racionalismo y comprendieron la gran necesidad que tenían de la revelación divina y de la experiencia religiosa. Desde entonces la obra de misiones en el extranjero se extendió rápidamente. Isaías 37:23, Jeremías 16:21, Apocalipsis 11:12. Los adelantos de la imprenta dieron notable impulso a la circulación de la Biblia. El incremento de los medios de comunicación que existen ya entre los diferentes países, la supresión de las barreras, de la preocupación y del exclusivismo nacional y la pérdida del dominio temporal del pontífice de Roma han ido abriéndole paso a la palabra de Dios. Hace ya muchos años que la Biblia se vende en las calles de Roma sin que haya quien lo impida, y en el día de hoy ha sido llevada a todas las partes del mundo habitado. El incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla.
Hace ya un siglo que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia, pero con tan mala suerte que lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hay 10.000 hoy en día, por no decir 100.000. Según se expresa uno de los primitivos reformadores hablando de la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Ya había dicho el Señor: ninguna arma forjada contra ti tendrá éxito, y a toda lengua que en juicio se levantare contra ti condenarás. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Seguros son todos sus preceptos establecidos para siempre jamás. Hechos en verdad y en rectitud, lo que fuere edificado sobre la autoridad de los hombres será derribado, mas lo que lo fuere sobre la roca inamovible de la palabra de Dios permanecerá para siempre. Isaías 54:17, Isaías 48, Salmos 111, 7 y 8.